Muy bien. Bueno, Ahí entró un alumno ladrando. ¿empiezo de nuevo o algo captaron? Quería decirles que tenemos una nueva integrante. Lo del parcial ya lo tienen, ¿no? Lo entendieron Sí, perfecto. sí. Explíquenos, Pastor, de vuelta porque yo no lo entendí. Se cortaba. El tema del parcial es el formato Google Form, como lo veníamos haciendo, digital. Lo único que necesitan es una cuenta de correo electrónico, nada más. Ah, para los que ¿Y ingresaron. Dios el próximo jueves el El parcial? próximo jueves, sí, sí, el próximo jueves son media ¿Sí, ya hora, está? 40, ¿Ya no va a llevar Vicenta? más de Sí, son media de... hora, 40 minutos. Bueno, Bueno, lo segundo que quería decirles es que tenemos que darle la bienvenida a nuestra hermana nueva coordinadora de Buenos Aires Sur, Priscila Arellano, que va a comenzar esta actividad, ya comenzó en realidad esta actividad con nosotros, dándonos una mano en la región sur. Quiero decirles que fue difícil la contratación porque el representante quería que cobraran dólares, con lo cual se hizo un poco difícil la negociación, pero al fin pactamos en pesos y el representante es el pastor, es el papá y es el supervisor. Entonces, pero bueno, gracias al Señor por la vida de Priscila y agradecemos profundamente también la gestión del pastor Ricardo Díaz, que nos dio una mano muy, muy, muy importante hasta acá, pero bueno, tiene otras ocupaciones, con lo cual... Nuestra hermana Priscila va a ser ahora ella, la nueva coordinadora de Buenos Aires Sur. Ahora, a modo de introducción y de la misma, con la misma modalidad de la clase pasada, quiero que analicemos un video cortito, muy cortito, porque nos va a introducir a nuestro tema de hoy. ¿Sí se puede, chura? Hasta me saqué fotos. ¿Sabías que Adán, el primer ser humano que habitó la tierra, según la Biblia, no era hombre? ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? De hecho, el versículo bíblico de la creación dice que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza suya. Y a continuación va a decir que masculino y femenino los creó. Es decir, que el primer ser humano tenía ambos genitales. Y quizás vos pensás que yo me estoy equivocando y que se está refiriendo a la creación de Adán y de Eva. Pero Eva recién aparece en el capítulo 2. De hecho, tiene mucho más sentido lo que yo te estoy diciendo a vos. Porque si Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios, Dios no es hombre y Dios no es mujer. Y por sobre todas las cosas, es importante que sepas que Adán es un nombre que no tiene género, porque Adán viene de Adamá, que en hebreo significa tierra, porque Dios moldeó al ser humano a partir de la tierra. Dios no le dice a Adán que tenía que ser un hombre, y mucho menos quién debía ser, porque en la creación de Dios no se habla ni de género ¿Qué? ni de identidad. Que Adán sea un hombre cis, Todavía no me heterosexual, mandaron, macho son de alfa, calidad. es un invento de la institución religiosa. Porque si Adán es hombre, el micrófono. Por favor, La ¿pueden taparía, mutearse los que están con el... Por favor, El tenemos micrófono tuyo está interferencia. hablando. pero este era, no se nota que esto. Hay mucha gente que está hablando y entonces no se puede Sí, entender el sentido del video y es importante que lo escuchen con atención. Muchas gracias. Por favor, hay que mutearse. muy bien. Gracias. ¿sabías que Adán, el primer ser humano que habitó la tierra, según la Biblia, no era hombre? ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? De hecho, el versículo bíblico de la creación dice que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza suya. Y a continuación va a decir que masculino y femenino los creó. Es decir, que el primer ser humano tenía ambos genitales. Y quizás vos pensás que yo me estoy equivocando y que se está refiriendo a la creación de Adán y de Eva. Pero Eva recién aparece en el capítulo 2. De hecho, tiene mucho más sentido lo que yo te estoy diciendo a vos. Porque si Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios, Dios no es hombre y Dios no es mujer. Y por sobre todas las cosas, es importante que sepas que Adán es un nombre que no tiene género, porque Adán viene de Adamá, que en hebreo significa tierra, porque Dios moldeó al ser humano a partir de la tierra. Dios no le dice a Adán que tenía que ser un hombre, y mucho menos quién debía ser, porque en la creación de Dios no se habla ni de género ni de identidad. Que Adán sea un hombre cis, heterosexual y macho alfa
es un invento de la institución religiosa. Porque si Adán es hombre y está hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios es hombre. Y el patriarcado gana. Volvemos, volvemos. ¿Todos lo pudieron escuchar bien? Sí, Sí. ¿Sí? Sí. Y Bueno, en principio, y siempre decimos lo mismo. Acá no hacemos juicio de valor. No estamos hablando en contra de una persona. Estamos hablando en contra, no estamos hablando en contra, estamos analizando un posible error doctrinal. Y ahora vamos a establecer la diferencia en un rato de lo que es un error doctrinal, de lo que es una herejía, a lo que es una mala interpretación, que hay una gran diferencia. Entonces, vamos por el principio. ¿Dónde erra esta persona al mencionar que Adán es un ser que no tiene género? ¿De dónde saca eso? ¿Bajo qué argumento? Bueno, vieron, mencionó una palabra en hebreo, pero nosotros tenemos una definición acá, tenemos una definición que es la del interlineal. Vieron que yo les digo a ustedes siempre, cuando ustedes tengan alguna duda, vayan al interlineal, que es la traducción del hebreo, en este caso, porque es el Antiguo Testamento, al español. A ver si logramos una más, otra más, ¿Sabías? otra más. Ahí está. Mire, la pronunciación es Adán, la derivación, bueno, en la definición dice rojizo, un ser humano, un individuo o la especie humanidad. Y la definición concreta es común, gente, humano, persona, varón. Ahora, no solamente, volvemos, no solamente está en el original griego, donde menciona que Adán es un varón, sino que además, en un contexto de toda la escritura, siempre se menciona a Adán como el primer hombre. No lo menciona la Biblia, no lo menciona la Biblia como alguien sin género. Y si nosotros, volvemos a la reunión. Y si nosotros mejor dicho, si nosotros hacemos y escuchamos con atención, con detenimiento, el final del video, nos damos cuenta que hay un tinte ideológico, ¿sí? Porque termina hablando del patriarcado. Entonces, volvemos, no hacemos un juicio de valor sobre la persona, pero sí, esto es doctrina. Nosotros tenemos que estar muy, muy, muy entrenados para saber escuchar. Muchos mensajes nos parecen correctos, teológicamente correctos, pero en realidad no lo son cuando estamos entrenados y cuando estudiamos a conciencia las escrituras y sobre todo doctrina. ¿Cuántos de nosotros, no iremos, vamos a ir, no nos vayamos tan lejos? ¿Cuántos de nosotros por años hemos dicho que el diablo no vino sino para hurtar, para matar y para destruir? Levanten la mano, ¿cuántos hemos dicho eso una y otra vez? Arrepiéntanse, pidan perdón al Señor, porque todos hemos cometido ese error. La Biblia no dice que es el diablo que vino a matar, hablando de Juan 10:10, ¿no? Todos hemos cometido ese error. Y hemos dicho que el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero no dice eso en la Biblia. Si nosotros leemos el contexto, y esto es lo sumamente importante a la hora de eh, entender un pasaje bíblico, recuerden, el contexto fundamental, la exégesis fundamental. Si ustedes leen un poquito más arriba en Juan, es de 10:10, unos versículos anteriores, dice que los que vinieron antes de mí, dice Jesús, eran ladrones y salteadores. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dice, da la vida por las ovejas. Eso dice Juan en todo el capítulo del capítulo 10, habla acerca del buen pastor.
pero, no está hablando del diablo, está hablando de los que vinieron antes de mí. Jesús se está refiriendo en realidad a los falsos profetas y a los falsos maestros, no al diablo. Muchos de nosotros hemos cometido ese error y lo hemos repetido. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo repite sin revisar muchas veces el contexto de la escritura. Pero tranquilos, tranquilos, no se van a ir al infierno por eso. Repito, pídanle perdón al Señor y seguimos para adelante. En un encuentro que tuvimos hace poco con Flo en una jornada docente, yo dije esta frase y la misma vuelvo a repetir con todos ustedes. ¿Todo lo que dice la Biblia es correcto? Escucho. Sí, La Biblia Sí, 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 lógico. respecto a lo que nosotros interpretamos tal vez. Perfecto, Fer, perfecto. El asunto es el siguiente, porque la pregunta es media tramposita, y yo lo hago a propósito, porque a mí me gusta incomodar a la gente. Y yo vi ese día gente, personas, mujeres, docentes, que estaban como a este, ¿qué viene a decir? Este que me siento cómodo en ese ambiente, ¿no? El tema es que de la misma manera enseñaba Jesús, apelando a los sentidos, y utilizaba un recurso que yo estoy utilizando ahora, una hipérbole, que es una exageración. ¿Para qué? Para llamar la atención de la gente y que la gente entendiera la verdad central. Entonces, yo dije, ¿es correcto todo lo que dice la Biblia? La mayoría dice que sí, que es correcto. En realidad, la pregunta debería ser si es correcto todo lo que dice la Biblia según la interpretación. Porque si todo lo que dice la Biblia es correcto, nosotros, según las leyes levíticas, según las leyes del desierto, deberíamos apedrear al homosexual. O tranquilamente podríamos vender a nuestros hijos como esclavos. Según las leyes del antiguo pacto, nosotros podríamos hacer cosas que se permitían en un contexto del antiguo pacto, pero que ya no son vigentes, porque pertenecían a un contexto de otra vida, de otra cultura. ¿Me siguen? sí. Nosotros decimos que todo lo que la Biblia es correcto y no contextualizamos y no le damos la interpretación que corresponde, entonces, vamos a suponer, Palermo, Palermo Viejo, Palermo Sojo, Palermo Antiguo, Palermo, hay un montón de Palermo acá en Buenos Aires, pero nosotros decimos, bueno, Palermo es una ciudad de pecado. Entonces, según el libro de Josué, tendríamos que entrar, asediar la ciudad y matar a todo lo que encontremos. Primera de Samuel, capítulo 15, donde maten a chicos, a mujeres, a ancianos. ¿Me siguen? Entonces, es sumamente importante el contexto y la interpretación. Y cuando algo no genera dudas, algún pasaje de la escritura no genera dudas, ir al interlineal, que es donde está el original. Porque vamos a encontrar algunos errores de traducción. No son muchos. Esos errores de traducción no hacen a la doctrina, ¿eh? No son fundamentales para que la gente se pierda, por ejemplo. Pero son simple errores de traducción y fundamentalmente con la división de los títulos que hay en las escrituras que no es inspirado por Dios. Bueno, todo eso es a modo de introducción. Hoy tuvimos un comienzo accidentado porque les dije, cambiamos de búnker, es decir, que armamos una oficina y bueno, tenemos un problema ahí de señal, así que yo les pido disculpas, pero bueno, a veces las cosas se presentan así. La virtualidad tiene eso, Pero bien, beneficios Palermo mató. y algunos perjuicios. Pero hasta acá, ¿me siguen? ¿Me entendieron todo perfectamente? Sí, ¿Sí? sí. Pastor, Sí. pastor, me quedé pensando en lo que dijo, que realmente, y lo hablo en lo personal, que me pasó hasta que yo no ingresé en lo que es el instituto y empaparme bien en lo que es en la congregación, iglesia, porque antes fluía, en fin, hasta que el Señor me llamó. em, lo que pasa generalmente es la falta del estudio.
porque justamente la palabra no se puede, y perdón lo que voy a decir, politizar. Se debate como si fuera un tema de política, digo política porque es lo general que siempre uno debate, ¿no? Pero hay que estudiar, y justamente pasan esto como este hombre que, bueno, los videos que usted no está pasando, el feminismo, el patriarcado, y todas esas cosas. Es un tema muy delicado. Honestamente, yo me di cuenta que hay que estudiarlo, hay que saber y hay que aprender del Señor más y más. Sí, Virginia, sí. Ahí usted hizo algo que involucró a la cultura también, a las cuestiones culturales. El cristiano no solamente tiene una guerra espiritual que debería librar, sino que además tiene una batalla cultural. ¿Por qué? Toda cultura que venga en contra de los principios bíblicos es en contra de la iglesia, en contra de el reino. Con lo cual, uno no, repito, no hace juicio de valor sobre las personas, pero sí sobre esas culturas o esas herejías o malas interpretaciones que hacen a la herejía y alteran la palabra de Dios. Es decir, no se puede, no hay argumento, no hay base sólida bíblica para decir que Abraham fue alguien que fue creado sin género, porque en toda la escritura, en el marco y en el contexto de toda la escritura, se habla del primer Adán como el primer varón y a Eva como la primera mujer. ¿Sí? ¿Se acuerdan como el video que vimos el otro día? Se trata de, incluso con versículos bíblicos, establecer y forzar, que eso es lo peor, forzar la verdad. Si uno contextualiza, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien, ¿qué estaba? Esto es sumamente importante lo que voy a decir, me parece extremadamente relevante. Cuando alguien se equivoque, nosotros escuchemos predicar, porque nos pasa a nosotros vamos a reuniones de pastores, no solamente cuadrangulares, vamos a otras instituciones y escuchamos pastores predicar. Que se equivocan, tampoco hagamos juicio de valor ahí. Y sobre todo sobre nuestros pastores y sobre nuestros líderes. ¿Por qué? Porque tal vez ellos no tuvieron la suficiente preparación que nosotros, gracias a Dios, la podemos llegar a tener. Y que no somos mejores que nadie, absolutamente, absolutamente. Pero a lo mejor esas personas tienen otras capacidades y otros dones donde Dios los puede usar. Entonces, nunca, bajo ningún motivo y circunstancia, nosotros juzgar, sobre todo a nuestros pastores, que son los que nos formaron de alguna manera. En ¿Vieron a público. nuestros hijos cuando alguien le pregunta sobre algo tecnológico, que a veces pierden la paciencia? ¿No? Vieron que, no, pero mira qué fácil que es, hace ta, 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 y ya enseguida solucionan ellos. ¿Por qué? Porque tienen mucha pericia, mucho conocimiento de tecnología que nosotros no nacimos tecnológicos. Nosotros vinimos y nos encontramos con todo esto, que nos cuesta asimilar. Pero nosotros bien le podríamos decir, pensar que vos no sabías usar una cuchara cuando eras bebé, ¿no? Entonces, teneme paciencia porque de alguna manera todo lo que sabes es producto de lo que yo te enseñé. Lo mismo pasa con nuestros pastores y con nuestros líderes. No podemos juzgarlos porque se equivoquen, no debemos juzgarlos, tenemos que tener paciencia, a menos que sea una cuestión doctrinal. Entonces, bueno, orar al Señor y con mansedumbre, con humildad, ir y preguntarle o tratar de sugerirle, pero siempre con respeto y con suma humildad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, bárbaro. ¿Tenías una pregunta o unas preguntas, José? ¿O ya no las tenés más? Yo, pastor, pastor, ¿Quién es? Perdón, no te veo. Humberto Terrazas, Humberto. Sí, 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 estoy acá. sobre el diccionario interlineal. Quería saber Sí. algo sobre eso, porque yo había olvidado que hay un libro, hay un PDF, ¿cómo es? No, 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 no. Simplemente van al Google.
Miren, Ajá. ustedes van al buscador, Ujú. donde se buscan todas las cosas, Sí, sí, ¿no? sí. Donde compramos por Perfecto. Mercado Libre, ahí. Sí, Entonces perfecto. ponen la cita bíblica, Mateo 3:16, Juan 3:16, y le ponen interlineal. Ajá. Automáticamente lo lleva al original y ahí Ujú. tienen en griego, porque es el Nuevo Testamento, y Listo. les puedo asegurar que les ayuda y les abre mucho más el conocimiento y el concepto de la palabra y de la No, idea. ¿Sí? y seguramente se lo puede bajar al escritorio, seguro, y dejarlo ahí en Eh, el escritorio. no, no hace falta, no No es hace una falta. aplicación, no es una aplicación, Ah, ajá. es el buscador de Internet, Bueno, Google. bueno, gracias. No, por Pastor, favor. una pregunta. El diccionario Strong también sirve para buscar las Sí, por palabras. supuesto, por Sí. supuesto. Nosotros tenemos los físicos, pero ¿saben qué es lo que ir a la biblioteca a buscar un diccionario? Ahora es un lío, ¿no? Pero aparte porque hay 10.000 libros, tenemos los Vine, que es el del griego, que es para el Nuevo Testamento, que son excelentes, de lo mejor. Tienen la Strong, hay comentarios bíblicos muy buenos, pero nunca quedarse con el comentario. Nunca quedarse, siempre ir a la escritura. Los comentarios pueden ayudar, pero la escritura es la escritura. Ahí está la pura verdad y el concepto de lo que nosotros necesitamos, de la idea y del pasaje que nosotros necesitamos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Creo que José tenías alguna pregunta, José, o ya no te las tenés más. José Chodie. No aparece. Bueno, espero no haberlo perdido, José, porque lo tenía por acá. Seguimos, seguimos. Bueno, Bueno, vamos bien, vamos perfecto. Entonces, volvemos y retomamos de donde dejamos. Dice en el material de nuestro libro de doctrina, el 4 en la parte cuarta en Romanos, creados como seres vivientes. Si siguen el libro, no me pidan la página ahora, pero está por el 122, 125 por ahí. Dice creados como seres vivientes. Está hablando del primer hombre y la primera mujer. Entonces, le concedió Dios dos regalos. Uno es el cuerpo humano formado del polvo de la tierra y lo segundo que Dios le concedió es el soplo de Dios, el soplo divino, divino quiero decir. Esta combinación de creatividad de parte de Dios en un elemento terrenal y un elemento celestial, Adán y Eva se convirtieron entonces en seres vivientes. Se nos ha dado un cuerpo. Sigo con el material, estoy punto por punto. Ahora, surge una problemática, y es que los antiguos griegos menospreciaban el cuerpo. No todos los griegos, porque los griegos más modernos hacían un culto del cuerpo y de hecho el deporte nace en Grecia. Las Olimpiadas nacen en Grecia, donde, digamos, tenían una estima por el cuerpo, pero hay antiguos griegos que no consideraban bien, no les parecía bien al cuerpo y lo menospreciaban, porque creían que era la presión del alma y la fuente de todo mal. Y esto es lo que comienza siendo una herejía, la cual nosotros llamamos la herejía gnóstica. Comienza al inicio de la iglesia, entre una de las mayores y más importantes herejías. Gnóstico significa conocimiento en griego. Gnosticismo, quiero decir, era justamente algo que contrarrestaba los fundamentos y las bases sólidas de la enseñanza de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos extremadamente eh, creían eso, pero negaban que Jesús había venido en carne, o sea, la encarnación de Jesús. Por eso el apóstol Juan tiene que escribir en el Evangelio y en sus cartas hablando acerca de que Jesús vino en carne. Si ustedes leen los Evangelios, el Evangelio según San Juan y algunas cartas de él,
menciona reiteradamente que Jesús viene acá. De hecho, Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y sigue diciendo después, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, y habitó entre nosotros, enfatizando que Jesús vino en carne. Esto es Juan, primera de Juan 4, del 1 al 3, habla acerca de esto también. Las escrituras en realidad enseñan a respetar y a honrar el cuerpo como creación de Dios. Y acá voy a meter un chivo. Acá voy a meter un chivo. Ustedes saben que nosotros estamos gestionando nuestro diploma para que tenga reconocimiento del Concilio Global. Y una de las materias que queremos implementar en el cuarto año tiene que ver con la teología del cuerpo. Se va a llamar así, teología del cuerpo. ¿Por qué? Porque hemos orado y hemos visto una necesidad en que hay muchos líderes, muchos pastores que en realidad son muy buenos mayordomos, pero en realidad no son muy buenos mayordomos de su cuerpo. Y la verdad que eso es una pena porque el cuerpo habla, el cuerpo habla, el cuerpo enfermo habla, el cuerpo que no se cuida habla. Entonces, bueno, la Biblia Pastor, advierte, sí. en esto tiene que ver el tema de los tatuajes, arito y todos esos temas. No, necesariamente. Y ahora voy a explicar eso también. ¿Por qué? Porque nosotros a veces decimos, ahora vamos, pero me voy a adelantar unos minutitos nada más, apenas unos minutos. Nosotros decimos que somos templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sí, Bueno, ahora vamos a ver en qué contexto Pablo habla acerca de que somos templo del Espíritu Santo. No está hablando de aros, no está hablando de beber vino, no está hablando de ir a bailar, no está hablando de, está hablando de otra cosa. Pero ahora vamos, no me apuren, no me porque yo suelto todo, ¿eh? Tranquilo, ahora vamos. Y voy a responder tu pregunta, Virginia, ¿sí? Entonces, la Biblia advierte sobre la importancia de la vida humana. Eh, entonces, vuelvo otra vez a la materia que queremos implementar, que es teología del cuerpo, por eso estamos eh, consultando con médicos, con deportólogos, con nutricionistas para hacer un buen material para que los futuros líderes sean responsables, verdaderamente responsables del cuerpo, de su cuerpo. Bueno, la Biblia advierte acerca de la importancia de la vida humana. En Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, hubo 822 homicidios en 2023, 15% más que en 2022. 84,4% hombres y 15,6% mujeres. ¿Por qué doy este dato? ¿Por qué digo? Porque es notable el desprecio por la vida humana. No sé si ustedes tienen memoria, pero hace muchos años, cuando había un homicidio, las noticias, era todo un acontecimiento. Era realmente un acontecimiento. Hoy, la radio, la televisión, los medios hablan acerca de un asesinato y al rato viene una publicidad de shampoo, una publicidad de un auto y es como que algo más pasa como si nada. Y eso hace a una insensibilidad hacia la vida humana. 9:6 de Génesis, cuando Noé va a repoblar la tierra después del diluvio, Dios le da un mandamiento. Este es el mandamiento. 9:6, Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, es decir, homicidio, su sangre será derramada por el hombre, porque a imagen de Dios se hizo el hombre. ¿Qué está diciendo? Esto es antes de la ley de Sinaí, vida ¿eh? por Esto es vida, antes de los 10 mandamientos. vida por vida. Pena capital, la famosa pena capital, tan debatible, tan debatible. Puede una persona realmente adueñarse de la vida de otra persona? ¿Es justo? ¿Es, es correcto en una sociedad que se desprecie de tal forma, de tal manera la vida humana?
No es normal, no es normal. Lo que pasa, ustedes saben, socialismo, el socialismo, sociología quiero decir, perdón, no es socialismo, en sociología hay algo que se menciona mucho, que es la naturalización de las cosas. ¿Saben lo que es eso? Que nos vamos acostumbrando a las cosas, las vamos asimilando y es parte del paisaje después. Es una cosa más. ¿Se dieron cuenta de eso? Bueno, Sí. dice el material que tenemos. Número uno, el cuerpo mortal volverá al polvo donde fue formado. Génesis 18, 27, Salmo 104, 29. 29. La humanidad fue hecha de polvo, pero en manos de Dios se convirtió en hechura. ¿Se acuerdan la palabra hechura? O yetma en griego. Maravillosa. Ahora, no sé si ustedes se pusieron a pensar en la complejidad del cuerpo humano. ¿Alguna vez pensaron en eso? Normalmente nos acordamos de nuestro cuerpo ¿cuándo? A ver, ¿cuándo nos acordamos de nuestro cuerpo? No estamos enfermos. Cuando tenemos un achaque, cuando nos pasa algo, ¿sí? Si no, nadie piensa en el cuerpo, nadie es consciente del cuerpo. Dice el salmista, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas. Salmo 139, 14 al 16a. Bueno, número 2, el cuerpo físico y natural del hombre y la mujer es su hogar temporal. Mire qué palabra interesante, temporal, para la persona que lo habita. Tampoco somos muy conscientes de que todo es temporal en nuestra vida. Todo es temporal. Vivimos hasta los 25, 26 años, vivimos, el ser humano vive como si fuera un presente eterno, ¿no? Sobre todo los adolescentes. ¿Vieron que los adolescentes, ¿cuántos tienen hijos adolescentes? Sana esa herida, Señor, sana, sana ahora, sana, sana. En el nombre de Jesús, sana, sana. No, tranquilo, tranquilo. Amo a los Liberación. adolescentes. A los adolescentes hay que acompañarlos. Ellos necesitan nuestro acompañamiento. Es una etapa crítica, pero en la adolescencia, hasta que sean adultos, la corteza prefrontal no está desarrollada todavía. Entonces ellos adolecen y para ellos es un presente eterno todo el tiempo. El futuro no existe para ellos. Pero a partir de los 26, 28 ya empezamos a tener conciencia del paso del tiempo. Y nos damos cuenta que todo es temporal. ¿Cuándo nos damos cuenta del paso del tiempo? ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando en la mesita de Dios hay más remedio que libro. Exactamente, José, muy bien. ¿Lo escuchaste en alguna parte eso? Sí, José, muy bien. Sí, sí, cuando miramos el jean de nuestra hija colgado, pensar que yo antes entraba ahí, ¿no? En ese pantalón, ¿sí? Ay, bueno. Bueno. Dijo el apóstol Pablo, si sabemos que nuestra morada, este tabernáculo, se deshace, tenemos en Dios un edificio, digo, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y número 3, se nos dice que en la resurrección el cuerpo humano será transformado. Ahora tenemos un cuerpo terrenal, Perdón, Rubén, es justo número 4. animal que va a ser transformado en cuerpo celestial e incorruptible. Lo espiritual tendrá relación con el cuerpo natural anterior. ¿Se entiende eso? Lo espiritual tendrá Pastor, relación ¿puede con el repetir la cuerpo cita? natural anterior. Se separa en Pastor, cuerpo. Perdón, ¿alguien preguntó algo? yo, si puede repetir la cita, porque no llegué a escribir, la que Bueno, el cuerpo humano va a ser segunda transformado. de Corintios capítulo 5. Sí. ¿Qué más? Y
Lo siguiente que mencioné es que en la resurrección el cuerpo humano será transformado. El espiritual tendrá relación con el cuerpo natural anterior. Va a haber una relación, ¿sí? Con lo espiritual y el cuerpo que tuvimos acá en la tierra. Dice Pablo, se siembra en cuerpo natural, se resucita en cuerpo espiritual, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que lo mortal sea vestido de inmortalidad. Está bien. Después agrega el apóstol Pablo que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Y el cuerpo resucitado tendrá relación con su cuerpo terrenal. Otra vez, se repite la misma idea. ¿Mm? Número 4. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no debe usarlo para pecar. Esto, esto lo aprendimos desde que llegamos a la iglesia, desde que llegamos al Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y parece que todos entendemos este mandato de parte de Dios. Pablo dice, por lo tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Ahora, ¿cuándo nos prestan algo? ¿Alguno de ustedes les prestó alguna vez un auto a alguien? ¿Sí? Un electrodoméstico, ¿no? Un electrodoméstico, ¿sí? Un hijo, no sé, algo. ¿Le dejaron en la casa algo para que cuide, sí o no? ¿Cómo lo cuida uno cuando no es de uno? Cuando es ajeno, ¿cómo cuida eso? Lo cuida mucho Como más, si fuera de uno. mucho más, thank you, como si fuera de uno, ¿no es cierto? Porque dice, es prestado. Esto no es mío, es un compromiso. Lo tengo que cuidar mejor que si fuera mío. ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les hace pensar? Que no es lo mismo con el cuerpo, con nuestro cuerpo físico. Es exactamente lo mismo. ¿Vieron que nosotros solemos decir mi familia, mi esposa, mi auto, mi casa? Y Dios se debe matar de risa, imagino. No sé si esto es teológicamente correcto. Porque nada, absolutamente nada, nada es nuestro, nada nos pertenece. Lo decimos por costumbre. No está mal. No se van a ir al infierno por eso. Tranquilos, tranquilos. Pero solemos decir, mi casa, mi familia, mi ministerio, mi iglesia, ¿no? Mis jóvenes, mi gente. Yo me imagino a Dios en carcajadas. Porque venimos desnudos a este mundo y de la misma manera volvemos. Recuerden, del polvo venimos y al polvo vamos. Respecto al cuidado del cuerpo, es exactamente lo mismo. Ustedes dieron ya mayordomía, vieron mayordomía. Y la verdad es que normalmente somos muy buenos administradores en un montón de otras cosas, pero no siempre, no siempre. No somos conscientes. No digo que lo hagamos desprofeso, pero no siempre somos conscientes del cuerpo, a menos, como dijimos recién, que nos enfermemos o que nos pase algo. Y ahora vamos al versículo de que hablábamos, Virginia. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro, no es de ustedes, para hablarlo en nuestro coloquial lenguaje. Está clarísimo, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, este versículo nosotros siempre lo usamos cuando normalmente aparece el tema de los tatuajes, el tema de que la gente toma vino o el tema de... Pero ¿en qué contexto está escrito este pasaje? Escucho. Ustedes que son lectores
y estudiosos de la Biblia. ¿En qué contexto está escrito esto que dice Pablo, que somos templo del Espíritu Santo? En el área sexual puede ser. Exactamente. Está hablando el apóstol Pablo de viandas y de fornicación. No está hablando de tatuaje. No está hablando de pintarse el pelo, de ponerse pantalón, pollera, corbata, en fin. No está hablando de otra cosa que no sea. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, es importante, sumamente importante contextualizar todo. Si ustedes se unen a una ramera, uno son con ella. ¿Sí? Ahora, Sí. dicho esto, tengo que decir lo otro. Yo no estoy haciendo apología ni del tatuaje, ni del alcohol, no estoy haciendo apología absolutamente de nada. Me remito solamente a lo que dice el texto bíblico, que es la correcta forma de interpretarlo. ¿Sí? Bien, bien. 5. El cuerpo del ser humano, ha sido dedicado al servicio de Cristo como un sacrificio vivo y santo. En la antigüedad, saben bien ustedes, sobre todo los que vimos Pentateuco, el método de acercamiento del hombre hacia Dios, ¿de qué forma era? ¿Cómo se acercaba el hombre a Dios? ¿De qué manera? Por medio de los sacrificios. Se llevaba un animal, la víctima, se sacrificaba, y ese era el método de acercamiento de Dios, del hombre para con Dios. El hombre se acercaba a Dios por medio de el sacrificio. ¿Y cómo era el método de acercamiento de Dios al hombre? Por medio de la revelación. Dios se revelaba en el tabernáculo. ¿Sí? Bien. En el nuevo pacto, eso es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice la Escritura? Pablo les dice, miren, muchachos, chicas, miren. Ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto. Ya no hace falta no hace falta vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hay un elemento que es el cuerpo. Cada vez que nos presentamos, cada vez que vamos al Señor en oración, cada vez que vamos al Señor en la lectura de la Escritura, cada vez que vamos al templo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, la primera parte ya la tenemos, que vamos con el cuerpo, obviamente. Pero déjenme decirles que mucha gente y muchos cristianos en todas partes del mundo solamente cumple con la primera parte. Va con el cuerpo. Es decir, lo lleva a la inercia, lo lleva a la historia, lo lleva a la familia, lo lleva a un amigo, pero simplemente hace presencia. Lo estoy diciendo en todos lados, en muchos casos. Mucha gente se acerca al templo también con el cuerpo porque lo atrae la música, ¿m? Lo atrae el predicador, lo atrae, no sé, a lo mejor una chica, no sé, quién sabe, un soltero, ¿no? Por ahí, ¿quién te dice? Pero, y muchos, y conozco gente que va al templo por el templo, porque es muy lindo. Hay gente que va al templo porque le gusta ese templo. Es decir, si la iglesia se muda a otro lado, a un garage, por ejemplo, tal vez no va más. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un principio, y este principio dice que lo que te acerca te aleja. Cuando la gente va con el cuerpo, ¿no? Obviamente, se acerca al Señor por la música, por el predicador, por el pastor, por los líderes, por el día que cambie la música, el día que cambie el pastor, el día que cambie el formato de reunión, la gente no va más. ¿Por qué? Porque está fundamentada, no en Cristo, no fue enseñada con fundamentos de seguir a Cristo, sino a algo.
algo que lo atrae. Y cuando nuestra atracción no es Cristo, lo que te acerca te aleja. Es un principio. La primera parte la cumplen todos, mayormente la cumplen todos, van con el cuerpo. Ahora hay que agregarle los otros dos elementos, que es el alma y que es el culto racional, la parte racional. Y acá me voy a detener un minuto o dos simplemente para decir que muchos divorcian lo racional con lo espiritual. Dicen, no, 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 no. Una cosa es lo racional y otra cosa es lo espiritual. Y siempre digo lo mismo, y a lo mejor arriesgo a ser repetitivo, ya después de los 40 empiezo a repetir un montón de cosas, y digo que si es espiritual, la fe, ¿por qué viene? ¿Por qué viene la fe? Sí, ¿por qué viene? Por el oír Por el oír. ¿Y el oír de qué viene? ¿Qué dice la de la Escritura? palabra de Dios. Y bueno, y si va a venir por el oído, ¿y por dónde pasa? ¿Por dónde va a pasar? Por la Y tiene que, mente. a menos que le hagas piquete, va a pasar por la parte de la racionalidad, ¿no? Sí. Cuento esta pequeña anécdota porque me pasó el otro día en una reunión de pastores, que no es reunión de pastores cuadrangulares, ¿eh? Abro el paraguas para que... Pero alguien dijo en una reunión de pastores, mientras estaba dando una pequeña reflexión ahí, que había ido a un lugar donde era mucha palabra y poco espíritu. Es decir, la iglesia era así, de esa característica, mucha palabra y poco espíritu. Mucha palabra y poco espíritu. Y yo decía, Señor, elimínalo o ilumínalo, porque es exactamente todo lo contrario a lo que esta persona estaba diciendo. Estaba menospreciando la palabra y exaltando el espíritu. ¿Qué dijo Jesús que es la palabra? ¿Qué dijo Jesús? Espíritu. Mis palabras son espíritu y vida. No está disociado, no está disociada la teología con el espíritu. No está divorciado. Y no me hagan enojar, porque vengo tranquilo, estoy tranquilo, no me hagan enojar, porque yo enseguida, vieron, yo tengo esa sangre tana italiana, esa cosita que... tengamos paz, ¿sí? Pero cuando yo escucho esas cosas, ahí vino mi señora a darme aire. La presión hace ¿sí? Se me vuela un poquito la tapa de cilindro porque no puedo entender que una persona diga semejante barrabasada, disculpen, así es, ¿no? Bueno, de todas maneras, si ustedes escuchan eso de sus pastores, no los juzguen, no hagan como yo que me enojo muy rápido, no, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Por favor, les pido, comprendan, entiendan que simplemente a lo mejor es un simple error de interpretación. Bueno, ay, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando nos presentamos delante del Señor en sacrificio vivo, santo, agradable? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando con el entendimiento adoramos? ¿Qué es lo que ocurre cuando todo nuestro ser, como dijo Jesús, todo nuestro ser, alma, cuerpo, bueno, ocurre lo que dice Pablo en Romanos? Nos encontramos con la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Bien, Amén. vamos con el número 6. Los creyentes redimidos pueden usar sus cuerpos contra Satanás. Ojo, no es para pelear cuerpo a cuerpo, ¿eh? Acá nuestra lucha no es con carne ni sangre, dice Pablo, sino que es con qué? Con armas espirituales, ¿no? Aunque el enemigo insta, provoca, tienta, trabaja para incitar al creyente a pecar, para el avance de su causa, nosotros podemos usar nuestros cuerpos en contra de su causa. Acá el autor lo
especifica, no haciendo de nuestros cuerpos causa de injusticia, Romanos 6:13. Disfrutando en la obra redentora. Tenemos un beneficio y ustedes van a ver, con doctrina, sanidad divina, van a ver la doctrina de la sanidad divina. Es uno de nuestros puntos cardinales de nuestra doctrina cuadrangular, que es evidente que la obra redentora en la cruz definitivamente desató las ataduras de las enfermedades físicas. Y si el Espíritu Santo de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, dice Pablo, el que resucitó a Cristo entre los muertos también les dará, digo, vida en sus cuerpos mortales, mediante su Espíritu que mora en vosotros. 8:11, Romanos 8:11. Esta vivificación no solo se refiere a la resurrección, sino a la experiencia actual del creyente. ¿Sí? Porque dice cuerpos mortales, no dice cuerpos muertos, dice cuerpos mortales, que va en dirección, ¿no? Entonces, habla Pablo de la victoria presente sobre la carne, se refiere a los cuerpos mortales, no muertos, otra vez. Antes de despertar de la resurrección, los cuerpos están muertos en sepulcro, con lo cual no mortales, ya no mortales. Bien, vamos con el punto número 9. Vamos a apurarnos un poquito porque si no, nos va a agarrar la Navidad acá y nos falta muchísimo. Cada creyente será juzgado ante el tribunal, perdón, de Cristo en base a cosas hechas mientras estaba en su cuerpo. Hay que aclarar acá, porque esto obedece muchas veces a confusiones. Este tribunal, hay más de un tribunal en la Escritura. Lo vamos a ver después cuando veamos soteriología, doctrina de salvación, pero hay más de un tribunal. Este tribunal no es para condenación. Hay la palabra que se usa acá, es vena en griego. Y es un juicio basado en obras. No para salvación, porque ya somos salvos, sino para un creyente que ya es salvo. Es decir, son el grado de las recompensas basadas en las obras que hicimos en el cuerpo. Perdón. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna duda acá sobre esto? ¿Mm? No es un juicio de condenación, es un juicio basado en obras. Ahora, no somos salvos por las obras, somos salvos por gracia. Pero sí por las obras recibimos una recompensa. ¿Se entiende? Sí. También lo vamos a ver en soteriología. Lo vamos a volver a ver en soteriología con más precisión. 10. Punto número 10. Las personas poseen el cuerpo heredado del polvo con la imagen de Adán y Dios. A través de Cristo, entonces, heredamos un cuerpo glorificado a su imagen, el último Adán. Primera de Corintios 15, 45 al 49. Bueno, vamos a hacer un pequeño recreo, 5 minutos, 6, 7 minutos a lo sumo, un pequeño recreo. ¿Por qué? Porque ya veníamos con atraso en el comienzo, así que cortito, cortito. Alguien que tenga que ir al baño, tomar algo, y ya volvemos rápido. ¿Volvemos? ¿Volvimos? Bueno, ¿Estamos todos? Sí. Quiero comentar, me acabo de acordar de un episodio de un viaje, no voy a decir dónde, pero fue un viaje muy largo, de más de 15 horas. Y hablando un poquito acerca de servir al Señor con nuestro cuerpo y contrarrestar las artimañas del enemigo. Porque estaba muy cansado. Y yo sentí que ese viaje, que era una especie de viaje misionero, no había sido demasiado productivo. Es decir, que no me sentía que había sido
productivo con ese viaje, ¿no? Viaje muy largo, uno deja de trabajar, en fin. Y les voy a contar lo que me pasó, porque me parece apropiado. Estaba cansado. Yo normalmente no tomo medicación, no tomo nada. Acá saben, mi familia sabe, trato de no tomar nada. Pero necesitaba por lo menos una aspirina que no había. Eh, Era un lugar muy alejado. Las mujeres no había baños. Y las mujeres tenían que ir a un baño, una estación de servicio, en fin. Bueno, estábamos con el pastor Jorge y fuimos a buscar baños para las mujeres, en fin, y para nosotros también. Llegamos a una estación de servicio. Y yo venía con esa frustración y venía pensando, qué poco productivo fue este viaje para mí, bla, más de 1000 kilómetros, más de 15 horas de micro que llegué cansado y con dolores en el cuerpo, porque no me gusta viajar tantas horas y menos en micro, pero ese lugar no se podía ir en avión, así que no quedaba otra. Entonces, yo creo que el Señor me guió a esto, en realidad. El muchacho de una estación de servicio que estaba parado ahí, que era el único baño que conseguimos, que habíamos dado una vuelta por toda una ciudad y no encontrábamos, no había ni siquiera estaciones de servicio. El Señor me guió a hacer algo que yo se los recomiendo para ustedes si ustedes creen que no fueron productivos en algo y dicen y piensan, puede ser que el diablo me esté haciendo tener este sentimiento de poca productividad, de que no fui útil. Fue lo siguiente lo que hice. Le dije al muchacho de la estación de servicio, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel, mucho gusto. Yo soy de Buenos Aires. Sí, ya me di cuenta. Porque imagínense, era un pueblo que los vio ahí a todos. Bueno, digo, ¿alguna vez te contaron acerca de la historia de Jesucristo? No, me dice. Bueno, mira, es una historia muy larga, no te la puedo contar en un poco tiempo, pero básicamente la historia de Jesús se resume de esta manera, en que si uno acepta en su corazón a Jesús, tiene vida eterna. Cuando muere, puede encontrarse con Dios en la eternidad. ¿Querés aceptar a Jesús? El chico se conmovió, le cambió la cara. Y aceptó a Jesús, llamé al pastor Jorge, oramos por él y nos fuimos. ¿Y saben qué? Sentí una satisfacción tan grande, porque dije, el diablo no me puede frustrar en que fui a hacer algo para su reino y no lo hice o sentí que no lo hice. Así que le gané, por lo menos en esa ocasión, 1-0 y me vine con la victoria a casa. Se los recomiendo. Cuando alguien Amén. se sienta frustrado, piensa que no es productivo, siempre tiene una posibilidad de servir al Señor. Siempre va a aparecer una oportunidad para servir al Señor. Gracias. Lo quería compartir con ustedes porque me pareció apropiado en el sentido de que por más que Es estemos así. cansados, por más que estemos enfermos, incluso, siempre hay una oportunidad. Siempre va a haber una oportunidad, o se va a presentar una oportunidad para servir al Señor. Bien, se nos ha dado una vida inmaterial. Estoy ahora en el punto B. Una vida inmaterial. Entonces la Biblia declara que lo inmaterial y la personalidad de cada ser humano deriva del soplo de Dios. Digo bien, deriva del soplo de Dios. La psicología, la neurociencia, médicos de la salud mental atribuyen la personalidad. Estamos compitiendo. Ahora sí. No, estábamos compitiendo con alguien que estaba desmuteado. Digo bien, entonces. Muchos profesionales de la medicina, entonces, atribuyen la personalidad solamente a la función del cerebro. Esta no es, digamos, es muy importante, y ahora vamos a hablar del cerebro, es un órgano vital e importante para el cuerpo humano, para la vida humana, pero es una perspectiva limitada, en realidad, porque no puede explicar el origen
de la racionalidad humana. ¿Y de dónde viene la personalidad? Todavía se están debatiendo los profesionales de la salud, sobre todo de la salud mental, si somos seres racionales o seres emocionales. ¿Qué creen ustedes? ¿Somos seres racionales o emocionales? Los dos, un poco y un Ambos. poco. Emo- Depende el momento o la situación. Emocionales. Está bien, pero tranquilos, porque ni siquiera los profesionales de la neurociencia se ponen de acuerdo. ¿Somos seres racionales con emociones, digo bien, o si somos seres emocionales que razonamos? Ahora, vieron que ustedes que las características de las emociones en el ser humano son polifacéticas, ¿no? En pocos minutos, y sobre todo las mujeres pueden entender esto, ¿no? Pasamos del odio al amor, del amor a la indiferencia, de la indiferencia a la euforia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Vieron? Y hablando del cerebro, el cerebro humano es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Y con esto siempre exaltamos la obra de Dios, siempre estamos enfatizando lo maravilloso y lo increíble que es este cuerpo tan complejo nuestro. Y el cerebro es el órgano que más crece y uno de los más importantes. Está compuesto por lóbulos, por hemisferios, por sustancia blanca, sustancia gris. Tiene aproximadamente unos 100.000 a 140.000 millones de neuronas. Cada una de esas neuronas, en su centro, unas células y que se interconectan de un hemisferio a otro, que le da al individuo la posibilidad de asociación, de crear, de razonar, en fin, vieron, antes uno dice, cuando ve una persona muy dotada, dice qué inteligente, qué culto. Antes las abuelas decían que este hombre de pocas luces, o este hombre de muchas luces, es decir, más cableado o menos cableado, porque tiene que ver con el cableado de las neuronas, neuronal. Por eso, vieron que a los bebés el estímulo y la alimentación apropiada en tiempo y forma hace posible que sea una persona que no tenga después en el futuro problemas cognitivos. ¿Por qué? Porque si no se daña el cerebro. Es muy importante, sumamente importante, y es un pecado imperdonable la desnutrición infantil. Es un pecado imperdonable, porque ese chico, esa criatura, no va a tener posibilidades, va a tener dañados en su sistema cognitivo. No va a poder estar a la altura de los otros chicos. Bueno, en un país como Argentina, esas cosas pasan, lamentablemente, y tenemos que orar muchísimo por eso. 200 milisegundos, miren, interesante. Estamos hablando del cuerpo, la complejidad del cuerpo. 200 milisegundos es lo que se tarda en un medio pestaneo. ¿Vieron cuando uno pestanea? Bueno, la mitad del medio pestaneo son 200 milisegundos. Es el tiempo que se necesita para irrigar sangre a los brazos y a las piernas. ¿Saben para qué? Cuando el ser humano está en peligro, en una situación crítica. 200 milisegundos es lo que tarda en irrigar los brazos y los pies para defenderse o para huir. Es como un instinto primitivo también. ¿Qué queremos enfatizar con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que es imposible que seamos producto de la casualidad. Es imposible que seamos producto de una evolución de especies del accidente. Es imposible. A nadie se le puede ocurrir. Solo y solo tiene sentido creer en un diseño inteligente del que veníamos hablando desde el principio, desde la primera clase. Bueno, las escrituras,
las escrituras usan 9 términos distintos para referirse al elemento inmaterial del ser humano. Miren, vida, alma, espíritu, mente, corazón, fuerza, yo, voluntad, afectos. Todo eso lo tienen en el libro, ¿eh? Vida, alma, espíritu, mente, corazón, fuerza, yo, voluntad, afectos. Esto no significa que estos términos sean sinónimos. Cada uno se refiere al ser inmaterial de la persona, pero desde un punto de vista distinto. O describe una función diferente. Ahora, hay dos palabras que quiero que tengan en cuenta, que son muy importantes. Una es psique, psique. Ustedes en el material, hay un error de tipeo ahí, dice psuque, pero en realidad es psique, P-S-I-Q-E, psique, que se traduce vida, en la palabra griega, psique, que se traduce vida. Esa aparece 42 veces. También aparece como alma 53 veces. Y como corazón 2 veces. ¿Vamos bien hasta acá? Pastor, ¿puede volver a deletrear la palabra? P, S, I, Q, E. Gracias. Psique. De psicología, de psiquis, ¿no? Ahora, las palabras con mayor frecuencia para describir ser inmaterial son alma y espíritu. Son dos palabras que son las más frecuentes que aparecen en la escritura. Alma y espíritu, ¿vieron? A ver si puedo compartir. A ver. Pastor, yo tengo el libro y está con CH. Acá tienen, lo pueden ver todos, alma, en hebreo nefesh, No, pastor, no se ve. y en griego psique, ahí está escrita la palabra en griego, y espíritu, en hebreo es ruach, y en griego es neuma, como viento, como aire, ¿no? No se ve. ¿No se ve? No, no está saliendo. ¿No está No, saliendo? No, no se ve. no se ve. Lo queremos anotar. Bueno, A ver, a ver. de todas maneras, quédense tranquilos porque recuerde que está grabado, todas las clases están grabadas y Hay que verlo de nuevo. van a... se están compartiendo. A todos los directores se les llega y... Sí, sí. Así que va a aparecer porque acabo de proyectarlo yo. Bueno, estas palabras cuatro, nefesh, psique, ruach, y espíritu, también se significan estas cuatro, soplo o viento. Aparecen como soplo o viento. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto, si no nacieres de nuevo, puedes ver el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos? Y después le dice, el viento sopla donde quiere. Para esa palabra Jesús utiliza neuma y cuando dice sopla, utiliza pnein, que es la derivación de viento. Bueno, el libro de Job también atribuye la creación del hombre al soplo de Dios. Y el Espíritu de Dios me hizo.
y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y acá usa las dos palabras indistintamente, ¿vieron? Vida y soplo. Ahora, acá hay un error que cometen muchos, y es creer, muchos creyentes, es creer que las personas no regeneradas no, no tienen, solo tienen alma, perdón, y cuerpo hasta que Dios imparte el Espíritu en el nuevo nacimiento. ¿Se entendió lo que dije? Hay gente que cree que las personas no tienen espíritu, solo tienen alma, y que reciben el Espíritu cuando se encuentran con Cristo, en el nuevo nacimiento, cuando aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Y ese es un error, porque el hombre ya lo vimos desde el principio. Dios sopló sobre la nariz el soplo el Espíritu, ¿sí? Que ahora vamos a ver que el Espíritu con el cuerpo se transforma en alma viviente, en ser viviente. Este razonamiento confunde al ser humano con el Espíritu Santo. Estás confundiendo al espíritu que tiene el hombre, el espíritu humano, con el Espíritu Santo. ¿Vieron que en la Escritura muchas veces aparece la palabra espíritu con minúscula? Bueno, se refiere al espíritu humano. Cuando aparece con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Bueno. Las almas y los espíritus de los hombres están representados en el cielo. Las almas y los espíritus de los hombres están representados en el cielo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. No dice que están en el cielo, dice que están representados en el cielo. ¿Sí? Bueno. Al Padre y al Hijo también se le atribuye alma y espíritu. Isaías capítulo 42, versículo 1. Miren lo que dice. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? Cristo. Del Mesías. Lucas, el escritor de los evangelios, el evangelista. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y ahí espíritu es en minúscula, está hablando del espíritu humano, ¿sí? No está hablando del Espíritu Santo. Bien, dicho esto, vamos a 3 enfoques de escuelas concernientes a la composición del ser humano. Hay 3 escuelas que piensan en la tricotomía, en la dicotomía o en el monismo. Y la vamos a ver esta con detenimiento. El que cree en la tricotomía, es decir, que el ser humano posee cuerpo, alma y espíritu, como Génesis capítulo 2, versículo 7, toma esto de 1 de Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pastor, Sí. disculpe, ¿puede repetir la cita primera de Tesalonicense? 5:23. Gracias. Dicotomía. Perdón, pastor, ¿me puede decir la página, por favor? No, no tengo página acá. Estoy con apuntes. Pero si 99. sí, no, depende yo tengo la revisión nueva, pero ustedes tienen la 98. revisión vieja, pero estoy en 120 y pico, 128, 130, por ahí. 120, del 126 al 130 casi seguro. 126 126, será. pastor. 126. 126, ahí, por ahí, ¿ven? Bien, perfecto. Exacto, 126. En la vieja 98. Ahí está, bueno. Pero tienen para descargar la nueva, ¿eh? Le enviamos nosotros a los directores. Y en el libro 145. Ustedes denuncien a los directores, denuncien, ¿eh? Denuncien. Háganle piquete, ¿sí? A Reclamen sus nosotros, San derechos. Isidro, nos compartieron la nueva. Porque quiero decirles que cobran fortuna los directores. Así que vamos, hagan valer su derecho. Bueno,
pastor, la que mandaron, la número 2, a la que tenemos ahora. No, la que La, mandamos últimamente es la, la nueva revisión. ¿Es la número 1? A vos. No, no es la No, número 1. ahora. La número 1 es la que ayudó a mi esposa a traducir. Esta es creo que la tercera revisión. Estoy Hola. casi seguro que es la tercera. No se escucha. Esta es la que tenemos ahora, es la segunda edición que estamos estudiando ahora, figura acá en el cuaderno este. Bueno, entonces la segunda, perfecto, está perfecto. Sí, sí. En la primera, por eso, en la primera son 3 tomos y es un solo tomo. En la primera participó mi esposa en la traducción. Hola. ¿Por 500 hojas? Aproximado, sí, sí. La verdad es que no la tengo acá. Estoy trabajando con apuntes, pero no hay problema, tranquilo. Acuérdense, está todo grabado y después ustedes lo van a corroborar cuando vean sus libros. Entonces, dicotomía. Entonces, la escuela de Pastor la Pietro, tricotomía, pastor, sí, yo. Escúchenme sí, una cosa, yo tengo 2 escuelas, no 3, en la punta que yo tengo. En perfecto, la página 28 dice tricotomía y dicotomía. ¿Por qué perfecto, perfecto. Y hay una tercera que es monismo, que la vamos a ver ahora, que está en la nueva versión, que después se la vamos a volver a compartir. Está en PDF. Miren, esto era antes imposible conseguir estos libros, carísimos. Y era muy, muy difícil. Ahora tenemos la posibilidad de que están en PDF. Bien. Pero igual no es relevante porque el monismo no tiene, ahora lo vamos a ver, no tiene respaldo bíblico. Sí, la tricotomía y la dicotomía. Entonces, dicotomía A. Solo menciona 2 elementos, cuerpo terrenal y espíritu. Génesis 2:7. El alma viviente no es una tercera parte, sino el resultado del cuerpo y el espíritu. No dice que el hombre tuviera un alma, sino que fue un alma, un ser viviente. Básicamente, para que no se hagan tanto lío, básicamente, los de la tricotomía y la dicotomía en lo que difieren es en lo siguiente. Los de la tricotomía dicen que tiene un alma y los de la dicotomía dicen que es un alma. ¿Sí? Ahora, los escritores bíblicos parecen usar los términos alma y espíritu indistintivamente. Porque ustedes, si leyeron, se van a dar cuenta que a veces se usan los 2 términos. Jesús dijo, miren, hasta Como ahora está... sinónimos. ¿Perdón? No, no, a veces se usan como sinónimos y a veces se diferencian. Bueno, Jesús dijo, hasta ahora está turbada mi alma, en Juan 12:27 y en 13:21 de Juan mismo. Después de haber dicho eso, Jesús se conmovió en su espíritu. ¿Vieron? Sí. Utiliza alma y también utiliza espíritu. También las escrituras, y esto hay que decirlo, es importante, atribuyen alma y espíritu a los animales. De la misma manera que utiliza a personas, lo utiliza con Pero animales. ¿eso de las almas y del espíritu como sinónimos o como que son 2 cosas distintas? En ocasiones sí, depende. En ocasiones Así sí. es. Hay pasajes que atribuyen también alma y espíritu a Dios mismo. Isaías 53, Jeremías 9:9. Y Jesús, hay una máxima acá de Jesús, que habla acerca de un ejercicio espiritual como algo sublime. Cuando cita la Shemá, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la Shemá de Deuteronomio capítulo 6? Cuando vienen y le preguntan, ¿cuál es el mayor de los mandamientos, maestro? ¿Cuál es el de los mayores? Y Jesús, ¿qué dice? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Otra referencia acerca de Jesús respecto al alma, cuando Jesús dice, el que pierde el alma, lo pierde todo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Bueno,
Y el punto G es interesante porque dice que en respuesta a los tricótomos, en la bendición de Primera de Tesalonicense, ¿vieron? Cuando dice Primera de Tesalonicense y el Dios de paz os santifique en cuerpo, alma y espíritu. Los dicotomistas argumentan lo siguiente, que Pablo no consideró al alma, el cuerpo y el espíritu como tres partes distintas separables, sino más bien el alma y mente como Jesús lo usó, cuando cita la Yemá, cuando cita corazón, alma y mente. Miren, no se hagan demasiado matete con esto, ¿por qué? Porque tanto la tricotomía como la dicotomía son aceptables porque no hacen a la doctrina fundamental si uno se salva o se pierde. ¿Sí? Se puede creer una cosa, se puede creer que uno cree que el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu, o se puede creer que tiene cuerpo y espíritu, ¿sí? Bueno, no voy a seguir. Según los dicotomistas, creen que hay entre alma y espíritu, creen que hay diferencia entre alma y espíritu, los dicotomistas. Aunque suelen usarse, como dijimos recién, para señalar la misma parte inmaterial de la persona, y que básicamente el alma está relacionada con lo terrenal y el espíritu con lo espiritual, con lo inmortal. Es decir, que el alma lo liga a lo que está acá sobre la faz de la tierra, en la tierra, quiero decir, y el espíritu lo liga con el Señor o con lo espiritual. Y acá va la otra parte, la parte del monismo, la filosofía teológica del monismo. Y esto simplemente a modo de información, porque no es relevante, salvo para entender un poquito qué es lo que argumenta. Que intenta explicar el principio simple y unificador. Es decir, el hombre es todo junto. Concibe el ser material, el corpóreo, e inmaterial como inseparables. No hace una separación, ¿sí? Es toda una unidad. Cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo y espíritu, es toda una unidad. Da la idea de la personalidad del material y el cuerpo material están permanentemente vinculados y conduce a la creencia que la muerte pone fin a la existencia. Miren, ¿por qué acá no estamos de acuerdo con esto? Que la muerte pone fin a su existencia. ¿Por qué no estaríamos de acuerdo en este punto? Porque tenemos una vida eterna. Exactamente, porque los cristianos no creemos en que con la muerte se termina todo. De hecho, la Biblia no habla de muerte, habla de dormir. Habla de muerte, sí, obviamente, pero habla de que dormimos, ¿no? Y habla de muerte, no digo, habla de muerte en el sentido de estar apartado de Dios. Sí, también, Como, bueno, sí, no, pero yo me refiero, claro, sí, no, está perfecto. Sí, pero yo me refiero a que nosotros no entendemos que cuando se termina, cuando la gente muere, se termina todo, o el creyente muere, se termina todo. cuando se muere el cuerpo, no se tarda. Sí, el alma es eterna. Bien, solo una resurrección conectada y simultánea con el cuerpo y el espíritu o alma permite la continuación de la existencia. Y estas ambas, las dos posibilidades, no tienen fundamento en las escrituras, porque la Biblia contempla a los seres humanos con elementos materiales e inmateriales. Por eso hace marcada diferencia los escritores acerca de lo que es el cuerpo y de lo que es el alma. El que provee para el cuerpo, el que provee para la carne y el que provee para el alma, el que provee para el espíritu. ¿Vieron? Sí. Entonces, bien, seguimos. Entonces, es importante esto, el concepto tricótomo o dicótomo no afecta significativamente la doctrina principal, ¿sí?
¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrarnos con gente que cree una cosa y gente que cree que el hombre es tripartito o que es dicótomo, ¿sí? Entonces, no hay problema, no afecta a la doctrina, ¿no? No se pierde la persona por creer en cualquiera de las dos posturas. C, somos almas, seres vivientes, dice el autor. Bueno, la personalidad como, como unidad. La Biblia habla de la unidad de la personalidad. El alma, el espíritu se separa del cuerpo en la muerte física, pero solo por un periodo, ¿no? Nosotros en la muerte, ¿qué es lo que ocurre en la muerte del cristiano? ¿Cómo? Cuando El muere. cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Ah, Bien, pero estamos como en un bien. estado de espera, Sí, ¿no? Estamos en un estado de espera. sí. ¿Y qué estamos esperando? La resurrección. Pablo habla acerca del alma desnuda sin el cuerpo. Acá esto también, esto es otro argumento que va en contra del monismo, que está hablando del alma desnuda sin el cuerpo. Los griegos también, los griegos creían o consideraban al alma como algo que está en el más allá, como que era un espíritu incorpóreo, es decir, que está eh, rondando por algún lugar y después entra en las personas, es decir, una cosa que no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos, con lo que la Biblia dice. Nosotros esperamos entonces la unión del espíritu con el cuerpo glorificado. Eh, Entonces, un cuerpo como el de Jesús, recuerden, ¿cómo es el cuerpo cuando Jesús resucita? Cuando Jesús resucita al tercer día. La Biblia habla de un cuerpo ¿cómo? ¿De qué tipo? Glorificado. Glorificado. El resucitado ya tiene la gloria en su cuerpo. De la misma manera es que nosotros esperamos el momento de la resurrección. Nuestros cuerpos van a ser similares a, a los de Jesús. Bueno, entonces el cuerpo de Jesús sufre una transformación en la glorificación. Sí. ¿Vieron? ¿Vieron? Y con esto voy a ir cerrando y terminando. ¿Vieron? Si ustedes notan, y ustedes estudiaron la vida de Jesús, la hemos estudiado, vieron que nosotros cada vez nos asemejamos más a Jesús. Incluso nos vamos a asemejar en el cuerpo. Ahora, no se puede ser como Jesús humanamente. Es difícil, es imposible ser como Jesús humanamente. No se puede, nadie puede ser como Jesús con esfuerzos humanos. Había un libro, en un tiempo había un libro que era como un libro de cabecera, hace muchos años, que se llamaba La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, un sacerdote, que era muy bueno, pero todos lo tomaban como un libro de cabecera para querer ser como Cristo, para querer ser como Jesús. Y déjenme decirles, es imposible. Desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista teológico. Humanamente es imposible. Ah, sí. Se puede. Bueno, Pastor, una sí, no, preguntita. no competimos. Disculpe, ¿me puede repetir qué pasaba cuando se separa el alma del cuerpo y a dónde va el espíritu y a dónde va el alma? Simple, eso lo vamos a ver, no quería, eso lo vamos a ver en soteriología, pero básicamente Bueno, nosotros estamos en un estado de espera, esperando la resurrección. Y el espíritu vuelve a Dios, es decir, el polvo vuelve a la tierra, de donde fue formado, y el soplo vuelve a quien lo infundió, ¿sí? ¿Quién Ahí lo se, ahí se tomaría como espíritu de vida, cuando dice el espíritu vuelve a Dios, el espíritu de Todo, vida.
todo vuelve a la fuente de donde salió. Sí. Todo vuelve a la fuente de donde salió. Amén. Entonces, la idea era que nosotros siempre, siempre, siempre que estemos en la voluntad del Señor, vamos a parecernos, vamos a asemejarnos a Cristo. Pero no se puede hacer eso humanamente. Es imposible. Cualquier esfuerzo humano es imposible. La única manera de terminar siendo como Jesús es, y como Jesús fue, es dejando que Él actúe en nosotros. Es que Jesús se exprese a través de nosotros. Todos nosotros, cada uno de nosotros, que nos levantemos cada mañana pensando y proponiéndose querer ser como Jesús. Humanamente, a la media hora va a fracasar, o a la hora va a fracasar, porque es imposible. Pero si el Espíritu Santo, aquel que estuvo en el Espíritu, con nuestro Señor, trabaja y obra en nosotros, y dejamos que Él se exprese, entonces, como dice la Escritura, como dijo el apóstol Pablo, hasta ahora sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero no es de afuera hacia adentro, sino que es de adentro hacia afuera. No es con métodos humanos, sino es con métodos espirituales, de adentro hacia afuera, dejándolo que Él haga lo que tiene que hacer en todo momento y todos los días de nuestra vida. ¿Oramos? Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias una vez más por esta convocatoria, por la disposición de mis hermanos y consiervos. Yo te pido, Señor, que vos sigas obrando en ellos, que podamos seguir aprendiendo juntos, que ellos sientan, Señor, que vos estás actuando en sus vidas, que ellos puedan entender la importancia de esto que nos prestaste, que es el cuerpo, que tenemos que bien administrarlo. Yo te pido que obres de una manera especial en sanidad divina, impartiendo tu bendición en sanidad en los cuerpos enfermos en el nombre poderoso de Jesús, porque hay poder en tu nombre, Señor. Y nosotros creemos en el poder creativo que hay en tu palabra. Señor, y te pido por favor que nos ayudes a seguir estudiando, a seguir reflexionando y a seguir creciendo en el marco de tu voluntad. Bendecí nuestras iglesias, bendecí nuestras familias, nuestros hogares, y que tu presencia, Señor, se manifieste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le Pastor, bendiga. disculpe, los temas para el examen, Hasta acá. Hasta acá. todo lo que hemos visto hasta acá. Hasta acá. Hasta acá Perfecto. estuvimos hoy. Gracias. Gracias, Rubén. Bueno, Pastor, ¿yo le puedo hacer una pregunta? no, por favor, perdonen, disculpen la desprolijidad al principio, queremos mejorar, pero en la mejora a veces metemos la pata, ¿sí? Y pensamos que era un buen lugar para una mejor transmisión, pero en realidad no lo fue. Así que nos vamos Pastor, a seguir. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. El lunes es feriado y nosotros tendríamos una materia, ¿la tenemos igual? Ah, eso lo tiene que pactar con la docente a cargo. Ok. No sé qué habrá quedado. Bien, No sé qué habrá quedado la docente, porque dejamos que utilice el criterio que mejor convenga para todos, ¿sí? Así que yo el lunes no tengo, solo jueves, Bueno, por ahora. Pastor, una consulta del examen. Sí, ¿Sería hasta el punto 4 el hombre creado como un alma viviente? exactamente. Somos almas, Perfecto, seres vivientes. El punto C, somos almas, seres vivientes. ¿Mm? Y recuerden, perfecto. sumamente importante, Gracias. un correo electrónico para poder entrar al Google Form, ¿sí? Para los que no lo hicieron, para los que no lo hicieron nunca, es muy sencillo. Y si no, pregúntenle a sus hijos que ellos saben de tecnología. Y si no tienen paciencia, recuérdenle que ustedes les enseñaron a caminar, les enseñaron a comer, ¿sí? A agarrar el tenedor y el cuchillo, ¿ok? Bueno, Dios les bendiga mucho. Chao, Bendiciones. pastor. Chao, un Seguimos orando, abrazo. por favor, bien por para Bahía todos. Blanca. Felicidades a todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, saludo a la pastora. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones.
Bendiciones. Bendiciones.